El micro Ok. está acá, tiene que estar ahí. ¿Dónde? Allá. Ya. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, yo también los escucho bien. Ok, solamente confirmando, en alta de gobierno está Jarufe y Villanueva. ¿Quién habla primero? Ah, yo, Martín. No, no fui. Leo Amado, neutro. Perfecto, gracias. En alta de oposición está Chalco y Bonifacio, que creo que están en línea. Sí, Sí, Alan, indiferentes. ok. Michelle, indiferentes. De segundo orador. Por si acaso no se les escucha. Yo me raro. O sea, no se escuchan bien. ¿No los Bien. escuchan a ellos? A ver si hablo un poco así. Ahí de repente. Hola. Bien. Ya, listo, listo. Va, perfecto. Después, en baja de gobierno, Ayala y Anguerre. María Fernanda, femeninos. Luego Ricardo masculino. Ok, gracias. Y en baja de oposición, Matos y Fernández. Femeninos. Pero a ustedes sí ya no les escuché. Entonces, como, ¿todo bien? Solamente como para los puntos de información, como por ejemplo, a lo mejor acercarse un poquito más o alzar un poco más la voz. ¿Vale? Perfecto. Ok, me presento, voy a ser su jueza principal en esta ronda y no estoy sola, en el panel me acompaña Manuel, pero no sé si está en línea, no sé si está presencial, no sé. Ah, ya te vi, Manuel, increíble. ¿Quieres presentarte con las personas? Bueno, él es Manuel. Ok, voy a estar llevando mi tiempo, pero por favor ustedes igual llévenlo, voy a tratar de dejarlo en el chat también para que las personas en línea como puedan verlo. Y igual como, no sé, estén atentos también a la pantalla como para que las personas que están en línea también como puedan aceptar y pedir puntos de información. Espero que se pueda poner el chat ahí donde están. Y sin más, llamamos al primer ministro. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Here, here. ¿Dónde está el? Ahí está. Ahí. Ya, nada más voy a abrir el chat para por si tienen fotos. Igual, si tienen fotos, al lado por como, abren su micro, porque si hablo así, ¿se me escucha? O sea, el panel, la gente que está virtual, o tengo que irme allá. Ok. No, la verdad, si estás ahí parado, te escucho muy bien. ¿Sí? Bueno, exclusivamente en el primer gobierno existen beneficios intrínsecos para dos sectores. Primero, para las empresas de las que estamos hablando, pero en segundo lugar también para los inversionistas que ahora van a ingresar. Pero además de eso, también existe un beneficio exclusivo, que es la capacidad de fiscalizar y transparentar más los procesos que tienen estas empresas. Ambos no tienen la misma capacidad adquisitiva, la misma cantidad de dinero, solamente en nuestro lado tenemos la capacidad de tener un mejor control sobre ellas. Y a través de estas cosas vamos a ganar desde el primer gobierno del debate. Empezando. Miren, primero sobre las empresas y por qué es beneficiosa para ellas utilizar el realizar. Recuerden que igual las empresas de doctorado son empresas como probablemente millonarias, ¿cierto? Pues, Martín, perdóname. Sí se distorsiona mucho el audio. Creo que sí sería mejor que te acercaras para asegurarme que no te pierdo. Perdóname. Reinicio tu tiempo. pico segundos, entonces voy a reiniciar. Sí, sí, O sea, sí.
Ya, me tengo que acercar acá, ¿cierto? Ya, mucho mejor, sí. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, comienzo otra vez. Ya. En primer gobierno hay beneficios tanto para las empresas, como para los inversionistas, pero además, en tercer lugar, también existe una capacidad única de poder fiscalizar estos procesos y de que estos procesos sean más transparentes, hablando de empresas que tienen un montón de dinero y que igual atraen inversión, por lo cual es exclusivamente importante para ellos y vamos a ganar a través de todo esto en primer gobierno. Vamos directamente a por qué creemos que esto es beneficioso para las empresas. Miren, estamos de acuerdo en que este tipo de empresas son empresas que tienen, que probablemente tienen bastante, que tienen un poder adquisitivo amplio, pero que igual todavía tienen tendencia y potencial de crecimiento, ¿cierto? Creemos que es beneficioso cotizar en bolsa porque esto les provee de una diversidad de inversionistas que es comparativamente más grande a la que podrían tener en el lado de oposición. ¿Por qué esto es beneficioso? Primero, reconozcan que uno de los problemas que estas empresas tienen que enfrentar y que generalmente las pone más en riesgo es, por ejemplo, cuando entran en situaciones como más críticas o en situaciones riesgosas en las cuales los inversionistas como demuestran tendencias a, por ejemplo, empezar a retirar o a vender sus acciones, ¿cierto? Porque entonces así salvaguardan más su inversión. El problema con esto es que la mayoría de veces, cuando los inversionistas no están tan diversificados, son pocos y por lo tanto lo hacen todos al mismo tiempo. Y esto es problemático porque pone a estas empresas en un riesgo más grande de, por ejemplo, la bancarrota, ¿cierto? Creemos que específicamente en nuestro lado, cuando los inversionistas no se concentran en unos pocos, sino que probablemente son más, hay inversionistas que, por ejemplo, tienen un mayor nivel de, como un mayor nivel de respuesta al riesgo o un mayor o menor nivel de aversión al riesgo, lo cual implica que razonablemente entonces la capacidad que tienen para retirar sus acciones de la nada o el porcentaje de acciones que retiran es distinto. Esto es importante porque para las empresas entonces implica un colchón de salvaguarda a través del cual pueden mantenerse en situaciones críticas comparativamente con un mayor nivel de respaldo. Pero en segundo lugar, creemos que incluso si es que no hablamos de situaciones críticas, sino en la mayor parte del tiempo, probablemente esas empresas al tener inversiones más diversificadas cotizando en bolsa, reciben un mayor nivel de capital. Esto es importante para empresas que tienen potencial de crecimiento, porque implica que, por ejemplo, pueden tener, que pueden hacer que sus operaciones sean comparativamente más grandes, que pueden armar filiales, esto implica que este tipo de empresas entonces tienen una mayor posibilidad de crecer a partir de tener más inversiones. Creo que eso es algo que igual se prueba en sí mismo, ¿cierto? En segundo lugar, ¿por qué creemos que esto es algo que es útil y es específicamente positivo para los inversionistas? Miren, creemos que eso es algo importante. Estas empresas son empresas que son atractivas en el mercado, ¿cierto? Porque probablemente son empresas que son, por ejemplo, más innovadoras, que están en torno a las tendencias que tiene el mercado, como en la actualidad, y ese tipo de cosas hace que sean startups que por lo tanto suben de popularidad rápido. Esto es importante porque entonces implica que para los diferentes inversionistas tienen un mayor potencial de ganancia, porque esas empresas tienen un perfil que probablemente en el mercado va a ir creciendo. Y esto a su vez también es relevante, porque implica entonces que, miren, incluso si es que el riesgo es simétrico, creemos que los inversionistas probablemente son personas que, uno, ya tienen cierto conocimiento acerca de cómo invertir y de cómo prever el riesgo, pero en segundo lugar tienen, por ejemplo, incentivos a no invertir todo dentro de una empresa, sino a tener un menor porcentaje de acciones, por lo cual creemos que básicamente tienen un beneficio como exclusivo a través de invertir en una empresa que está en paso a consolidarse aún más dentro del mercado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué creemos creemos que incluso frente al riesgo seguimos siendo una mejor opción dentro del primer gobierno en general? Miren, y antes de continuar, dale. ¿Qué gustan los inversionistas que cubran antes del New York, de Londres? Probablemente, como todos los inversionistas buscan tener inversiones rentables, creemos que este tipo de cosas es algo que se tiene específicamente en un mercado que está constantemente en expansión, que tiene más incentivos para, por ejemplo, ser más innovador y por lo tanto ir creciendo, que es lo que sucede específicamente en nuestro mundo. Miren, pequeño encuadre y caracterización sobre cómo funcionan las empresas, sobre cómo funcionan este tipo de empresas en términos de poder de decisión y por lo tanto de las prácticas que utilizan para poder como maximizar sus ganancias, ese tipo de cosas. Miren, este tipo de empresas son empresas que han crecido, pero que probablemente desde el inicio hasta el
final, o sea, hasta el periodo actual en el que ya han ido creciendo y se han convertido en unicornio, son empresas donde el poder de decisión está concentrado probablemente dentro de la misma persona siempre, o dentro de muy pocas personas, ¿cierto? Por eso es que son startups. Esto creemos que es importante porque implica que son empresas que en segundo lugar han tenido una tendencia activa a, por ejemplo, formar parte de prácticas de capitalismo salvaje o prácticas que son comparativamente menos transparentes, porque reconocen que en el lado de oposición esas empresas no tienen que rendirle cuenta a nadie o a muy pocas personas. La junta de accionistas primero es bastante pequeña, está como concentrada, pero segundo, son personas que son como yes men, ¿cierto? Son de ese tipo de personas que generan cámaras de eco donde quien está decidiendo siente que todo está bien y todos concuerdan básicamente, lo cual implica entonces que si es que, por ejemplo, entras a prácticas más predatorias o cuestiones similares, terminan igual legitimando ese tipo de cosas. Pero en segundo lugar, creo que justamente allí es donde, por ejemplo, tienen incentivos porque quieren ser un elemento más atractivo en el mercado, por ejemplo, modificar sus datos, a inflar las cifras de ganancia que van a tener los inversionistas para poder ser más atractivas. Esto es algo que se elimina exclusivamente en primer gobierno. Primero, porque solamente nosotros les proveemos de una vigilancia constante y cruzada, porque reconocen cuando la junta de accionistas se amplía significativamente porque ahora hay más personas invirtiendo porque está cotizando en bolsa. Son todas las personas que les están fiscalizando y por lo tanto, como va de acuerdo a sus intereses, cuidar que esta empresa no incluya, como no forme parte de prácticas que no solamente son más riesgosas, sino que también probablemente pueden ser como ilícitas, este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, creemos que también es importante reconocer que la cantidad de acciones de cada persona se reduce significativamente, ¿cierto? Esto a su vez por persona. Esto es importante entonces, porque el poder de decisión ya no solamente lo tiene uno, sino que, por ejemplo, cada persona tiene un porcentaje menor. No sé por qué estuve en que se me acabó el tiempo, tengo como menos de un minuto todavía, pero tengo tiempo. Creo que esto es útil entonces, porque implica que las personas tienen, implica que una sola persona quiera algo, no necesariamente lo va a materializar. Esto le reduce el poder de decisión a quienes inicialmente estaban en el cargo y por lo tanto hay suficiente posibilidad de generar contrapesos para poder fiscalizar ese tipo de cosas. Pero en último lugar, solamente nuestro lado las empresas tienen incentivos a no optar por decisiones que son comparativamente más riesgosas para poder captar dinero, porque ya no lo necesitan, porque están cotizando en bolsa. Y eso es algo que Mauricio va a profundizar dentro de su discurso, pero específicamente es en nuestro lado donde tiene un método comparativamente más seguro y por lo tanto la capacidad de riesgo es algo que incluso disminuye específicamente en primer gobierno. Gracias. Muchas gracias por este gran discurso. Ahora pasamos a Alta de la oposición. Alta, si pueden ver la cámara, si pueden ver que hay puntos de información, todo bien, ¿cierto? Sí, ¿me escuchan ustedes? Y solamente como para confirmar, el punto de baja de oposición fue que buscan estos inversores en los startups. ¿Sí fue eso? ¿Qué buscan los inversionistas cuando quieren comprar en las bolsas de Nueva York, Londres? Ok, perfecto. Gracias. Ahora sí, es la primera palabra. Ya, ¿sí me escuchan con claridad? Escucha, ¿puedes decir una oración completa? No te escuchamos bien acá. Ya. Me encantan las mociones económicas y mucho más aún con Michel porque él sabe mucho de finanzas. Ya, ¿Sí? bueno, Fernando. O sea, se escucha un poco como tapado, o sea, creo que es problema del... Ya, igual voy a tratar de alzar la voz un poco. Sí, yo Ok, ya. Voy a empezar en 3, 2, 1, va. El gran problema de primer gobierno es que piensa que estas empresas van a hacer las cosas muy bien y que en principio tienen la capacidad para hacerlo muy bien. Una caracterización bastante esencial y estructural de estas empresas va a mostrar que no pueden hacerlo. La estrategia de primera oposición para ganar el debate es simple. Cómo que coticen en la bolsa es increíblemente dañino, genera un riesgo significativamente grande para los inversores y un daño irreversible para los mercados financieros. Noten, las afecciones que genera el pánico financiero, el apetito al riesgo y los daños irreparables a los actores involucrados es lo más importante de este debate, porque no solamente uno, genera una estabilidad financiera en el momento en el que se da este shock, sino que segundo, genera pérdidas en los rendimientos, no solamente de las empresas en términos de utilidades, sino directamente de los accionistas que no son JP Morgan, que son los que invierten, sino que también son personas de a pie que pueden invertir por medio de plataformas de trading. Primero, ¿cómo se ven y cuáles son las características de estas empresas emergentes que llegan a tener ese nivel de rendimientos?
4 cosas importantes. Primero, no es cierto que son empresas que tienen márgenes increíblemente grandes. Literalmente las nuevas empresas que entran en la cotización de la bolsa de valores de Wall Street, como por ejemplo WeWork, eran empresas que, tengo $1.000.000, pónganse ejemplo, pero 900,000 lo estaba gastando en gastos operacionales y un montón de ese tipo de cosas. Es decir, garantizar que existe un margen de ganancia significativamente grande es tremendamente incertero y es muy poco probable que sea cierto. Lo segundo, como te decía Martín, probablemente sí lleguen a tener rendimientos en base a la innovación. Segundo, porque están desbloqueando nuevos tipos de mercados. Y tercero, porque probablemente tenga cierto grado de mecanismos de nueva producción y demás. Creemos que esto es significativamente malo porque en inicio estas empresas, incluso con la plata que tienen, uno, no tienen una estructura en términos de producción lo suficientemente consolidada, al menos en comparación con competidores u otros holdings que son muchísimo más fuertes. Segundo, existe falta de inversión en términos de ID más H para poder mejorar sus procesos productivos. Tercero, es bastante probable que no tengan suficientes redes de contactos y alianzas como para poder consolidarse dentro del mercado. Esto hace que, primera línea de análisis, sean increíblemente susceptibles a 3 cosas en particular. Primero, a ciclos económicos. Noten que estas empresas, y ya lo reconoce el primer gobierno, lo más probable es que hayan llegado al poder en tanto han descubierto un boom. Sorpresa, los booms no duran para siempre. Probablemente existe un cambio en las preferencias que se tiene, un cambio en el enfoque de la producción que constantemente está siendo reactualizado. Segundo, no tienen el poder suficiente para competir con otras empresas consolidadas. Incluso cuando tienen una plata grande, para poder competir con otras empresas, necesitan tener un margen de ganancia significativamente grande. No solamente no es certero, yo lo he probado, sino que en comparación a, por ejemplo, holdings que no solamente llevan años en la bolsa de valores, sino que tienen unas redes y una diversificación de acciones e inversiones alrededor del mundo, son muchísimo más poderosos para competir. Pero tercero, igual probablemente tengan que someterse a la estructura de precios, no solamente de mi producto, que es bastante variable y que depende de un montón de factores, desde factores en términos de la escasez con los materiales con los que yo produzco, como el cobre, si es que me dedico a producir determinado tipo de producto manufacturero, hasta, por ejemplo, un montón de variables que lo afecten, como variables políticas, geográficas y que se manejan en base al mercado mundial, sino también a los precios de los bienes complementarios con los que se maneja mi producto. Si tengo un mouse, probablemente también me supedite a los componentes que tiene una laptop o a los componentes que tiene incluso el piecito del mouse. Noten, en razón de eso es porque la bolsa de valores pide un montón de requisitos, no solamente se fija en los rendimientos, porque de nuevo con el ejemplo de WeWork, que literalmente tenía las inversiones de JP Morgan y de otras grandes inversoras, para poder darse cuenta de que genera una inestabilidad significativamente grande. No solamente se fijan en los rendimientos, sino en muchos otros tipos de cosas para que no exista después una crisis o no existan accionistas que se están yendo al demonio porque no tienen cómo poder vender sus acciones. Creo que en esos términos ya está lo suficientemente probado. La segunda línea es que dependen de muchas cosas y de muchos otros factores para incrementar su rentabilidad, pero a su vez incrementan un riesgo grande. Eso ya está conseguido por el 5 mecanismos importantes. Primero, requieren de accionistas que no muevan su capital para poder financiarse. Literalmente, y de hecho Martín ya lo consigue, los accionistas son comparativamente más reducidos. Creo que si estos accionistas quieren diversificar sus inversiones, eso perjudica directamente a la empresa porque la cantidad de plata que me estás dirigiendo a la mía es significativamente menor y por ende los procesos operacionales para yo poder tener un margen de ganancias mayor sigue reduciéndose. Pero segundo, igual necesita tener una buena estrategia como para poder posicionarse en el mercado, porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, una empresa nueva que está, si bien teniendo muchísimos rendimientos, como Big Cola, que ha tenido rendimientos millonarios, con Coca-Cola, que es una empresa y un competidor significativamente fuerte que está posicionado no solamente en términos de mercado, sino en términos de, por ejemplo, redes de transporte y otros términos que son increíblemente importantes como el marketing. Pero tercero, igual que no existe una especulación por su boom, y este es el punto fuerte y el tipping point de primera oposición. Literalmente la bolsa de valores es el lugar en donde más se especula acerca de las cosas. Los accionistas constantemente están especulando porque no existe una fórmula mágica como para descubrir qué tanto rendimiento te va a dar una acción. Esto pasa más por la caracterización ya hecha de estas empresas emergentes, porque literalmente están surgiendo de la nada. Literalmente esto es un caldo de cultivo para que la especulación incremente. Es lo que pasó en la materialidad con la crisis del .com en Estados Unidos, porque las empresas estaban descubriendo nuevas cosas y que en razón de eso muchos querían invertir y al final se generó una burbuja financiera que afectó a todas las personas en la materialidad. Pero cuarto, igual dependen de una estructura de capital basada bastante en préstamos. Literalmente esas empresas no solamente se manejan en base a los accionistas, sino que es significativamente problemático que, por ejemplo, se pidan bastantes préstamos, estén constantemente emitiendo bonos para poder financiarse. Esto hace que, en comparativa, estas empresas tengan menos certeza de cómo van a poder devolver ese dinero y mucho más aún darle una utilidad a sus prestamistas. Antes, dime, baja.
Ay, ¿Por qué, Alta, alta. ¿por qué estos objetivos de los inversionistas son tan importantes en el debate? Ya lo he probado. De hecho, los inversionistas son las personas que especulan y las que generan un daño significativamente grande. El quinto mecanismo de esto es que literalmente se pueden copiar sus patentes. Yo soy una empresa emergente que ha logrado mejorar o que ha logrado tener una utilidad significativamente grande por producto X. El problema con esto es que tengo competidores que son igual de fuertes, que tienen mejores procesos tecnológicos que yo, que pueden copiar mis patentes, ni siquiera necesariamente comprándomelas, y esto es significativamente dañino. Pero segundo, los impactos de esto son impactos negativos. Uno, que el apetito al riesgo crece de una manera increíblemente grande. Esto ha pasado en muchísimos casos. Para un votante promedio informado es bastante intuitivo pensar que esto es suficientemente plausible por, uno, la alta demanda que existe de esos productos, segundo, porque son un producto nuevo y por ende el inversor quiere introducirse dentro de esas plataformas, pero segundo, porque existen pérdidas de ganancias directas frente a las afecciones y a las susceptibilidades que tienen todos este tipo de empresas, no solamente en términos exógenos, sino también en términos de la composición misma del mercado, hacen que sea un riesgo increíblemente grande invertir dentro de esas empresas. El solo hecho que se encuentren en la bolsa de valores no solamente incrementa el riesgo en sí mismo, sino que también incrementa las potenciales pérdidas que pueden tener los inversores, solamente hace un daño significativamente grande al mercado financiero y a los procesos productivos que vienen de ahí, orgulloso de oponer. Muchas gracias por este gran discurso. Ahora para continuar, Mafi, solamente para que estés tranquila y escúchate un punto de información. Llamamos hola, a... ¿ahí me escuchan? Te escucho bien. Ya. A ver. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Primera posición identifica un problema que luego ellos mismos resuelven y la otra parte la resuelve el caso del primer gobierno. Bien sencillo cómo ganamos de primer gobierno. Ojo, ¿qué ha conseguido el primer gobierno? Primera OPO ha conseguido que estas empresas son una cagada económicamente. El problema con eso es que eso mitiga cualquier tipo de análisis de oposición sobre por qué la alternativa es comparativamente mejor. Porque lo que ellos dicen en alta OPO de gobierno es, en alta OPO es básicamente no hay inversión, no hay, por ejemplo, contactos, no hay, por ejemplo, diversidad de inversores y todo lo demás, o se toman malas decisiones. Noten que todo eso mejora significativamente cuando ahora hay los incentivos y las capacidades para que la empresa crezca económicamente, tenga más prestigio y por lo tanto pueda acceder a todo eso exclusivamente en la bolsa. Pero dos, noten que esto contradice el punto de la burbuja o la especulación. ¿Por qué carajo un montón de gente compró un montón de acciones de una empresa que claramente es poco confiable y poco rentable, ¿verdad? El boost que ellos quieren probar está automitigado por su propio impacto, ¿verdad? Eso quiere decir que en la mejor versión del caso de primera OPO es que la gente no va a querer invertir en esas empresas. Creemos que eso no es cierto por varios motivos. Miren, lo primero que quiero explicar es la comparativa en el debate, ¿ok? Para terminar de impactar el punto que Martín les decía. Creemos que en ambos lados de la cámara tenemos empresas que tienen un incentivo para buscar más plata. El problema es que las formas en que buscan plata en el mundo de oposición son mucho peores cuando reconocen primero a OPO que no tienen otras formas mejores de acceder a plata, ¿verdad? Uno, hedge funds ridículamente inseguros que tienen un margen de pago mucho más corto, lo cual tienen que endeudarse mucho más para poder pagar o tener que pagar 2 o 3 préstamos para pagar el primero. Dos, probablemente espacios mucho más riesgosos que no tienen, por ejemplo, un seguro, es decir, empresas que te prestan la plata, pero que no tienen un extra, así que si no les pagas, también la empresa se va al diablo. Tres, probablemente tienes que buscar productos más riesgosos y más caros, porque es la única manera de compensar tu precio productivo. Cuatro, probablemente tienes que despedir trabajadores, cerrar sucursales, porque es la única manera de poder salir a flote. Pero cinco, puedes tener mecanismos de justamente manipulación constante. Entonces hay como, por ejemplo, esconder o agigantar cifras, como por ejemplo, digamos, generar proyecciones a largo plazo que son peores. Y ojo, con tal de que convenza a mi nicho de mercado y a la gente que ya confía en mí, en seguir invirtiendo y poner dinero aquí, probablemente va a seguir haciendo la cagada. Noten que si hay gente suficientemente dispuesta a confiar en estas empresas como para que hayan crecido tanto, esto les prueba que probablemente han tenido un poder de confianza importante que lo pueden usar para mal en el mundo de OPPO, cuando sus opciones de financiamiento son ridículamente limitadas. Esto destruye la alternativa de primera OPPO, que muestra que probablemente su comparativa es mucho peor. ¿Cómo esto se resuelve a nuestro lado de la cámara entonces? Primero, noten que todo lo que quiere primera OPPO se consigue cuando tú entras aquí. Uno, eres una empresa que, ojo, igual eres lo suficientemente grande como para ser considerada para entrar en la bolsa. Dos, has tenido un
cierto grado de éxito en el pasado, pero 3, has acaparado un nicho de mercado razonablemente importante. Eso, sumado al contrapeso que reconoce Primera Oppo, hace que la inversión en esta empresa sea razonable. Es decir, hay una inversión suficiente para que la empresa esté a flote, pero no suficientemente grande para que justamente la inflemos demasiado. Esto implica, uno, que cuando hay más inversión de más personas, puedo primero pagar las deudas y por lo tanto no irme a la quiebra y sobre todo diversificarme mucho mejor. Dos, puedo mejorar el uso productivo porque más dinero entrando a mis arcas, porque más inversionistas hacen probablemente un producto más rentable. Tres, creo que soy mucho más seguro porque diversifico. Noten que cuando las bombas queman, no todo el mundo vende la misma acción a la vez. Para que una empresa se vaya al carajo y caiga, tiene que pasar algo increíblemente malo, ¿verdad? Creo que en la mayoría de casos, algunos las venden, pero otros mantienen las acciones con esperanza de que el precio vuelva a subir. Es decir, cuando diversificamos la cantidad de accionistas y la cantidad de gente con un poder adquisitivo dentro de la empresa, probablemente también le damos un colchón financiero mejor. 3 impactos más. 1, accedo a mejores préstamos porque solamente nuestro lado de la cámara somos una empresa confiable, lo cual evita el daño de Primera Oppo. 2, hay más posibilidad de hacer, por ejemplo, merge, ¿no? De hacer, por ejemplo, alianzas estratégicas, porque somos una empresa que tiene un sello de confianza mayor que ese del mercado, lo cual hace que una empresa más grande, por ejemplo, quiera tener partnerships conmigo, ¿verdad? Esto quiere decir que probablemente también tengo mejor colaboración que evita el problema de Primera Oppo, pero también genera el contraste de mentes, porque ahora el CEO de la empresa que quiere negociar conmigo me dice, oye, no hagas huevadas, lo cual genera una regulación muy fuerte, pero 3, esto genera significativamente más transparencia. 1, porque ya no puedo quedarme con mi círculo de lacayos que me dicen que sí, como Elon Musk en SpaceX, porque ahora tengo que responder a muchos inversionistas, lo cual hace que mi proceso general de mostrar mis ganancias anuales, mi plan, por ejemplo, en 2 o 3 meses, sea mucho más preciso, objetivo, lo cual evita que sea muy malo al momento de invertir. Pero segundo, cuando este empresa está en bolsa, 1, atrae la atención masiva de la prensa, pero 2, atrae atención política. Para un político regular una empresa es un costo de oportunidad, es tiempo, recursos, un montón de estrés. Creo que solamente lo hago en la medida en que es políticamente relevante. Soy políticamente relevante cuando estoy abierto, cuando soy transparente y cuando estoy en prensa. La comparativa en el debate es que la empresa es muy millonaria igual porque es una gran empresa. SpaceX no es el Chancay de medio que vende frutos afuera. Eso quiere decir que el riesgo es peor cuando tengo menos recursos, más posibilidad de hacer idioteces y menos incentivos del Estado para regular. Esa es la comparativa que tiene que defender oposición en el debate. Baja. No hay, alta. Haz caso a algo, que los directivos pueden especular, pueden decir tenemos rendimientos increíbles para que la gente invierta y pueden ser ficticios. De ejemplo, Elon Musk con Tesla. Es que esa es la comparativa del debate, o sea, es más probable que yo capture peores inversionistas, porque ojo, la gente que suele invertir en productos no en bolsa es gente que es un poco más tonta y por lo tanto está dispuesta a invertir en cosas menos seguras, o la gente que está dispuesta a asumir riesgos más grandes, que probablemente son los inversionistas también probablemente más riesgosos. La comparativa es cuando entro en la bolsa, entro como inversionista promedio que sabe algo del Dow Jones, sabe algo del mercado financiero y además, porque hay un montón de agentes que ahora me regulan mucho más, agentes creditistas que me prestan atención, otras empresas que me dicen, oye, no la cagues porque estamos en un partnership, es decir, amplío mi potencial de actores que generan un campo que me regula significativamente, lo cual evita todos los daños finales. Comparativa del debate. Miren, en el peor caso, en que la empresa la cague, igual el hecho de haber conseguido más dinero ya generó el spillover effect, ya generó los empleos en primer lugar, ya generó que muchas personas en un momento se pudieron enriquecer por el producto. Y en el peor caso, que la empresa haya mejorado, que haya producido innovación, puede hacer que sea comprada por otra empresa o pueda fusionarse con otra si no le queda liquidez. Es decir, creemos que no hay ninguna posibilidad real de que la empresa esté peor cuando ya entró en un sistema que lo puede proteger y un sistema donde hay más recursos y más incentivos a mejorar. La comparativa es que si la empresa se va al carajo en Oppo, que es más probable, el daño es ahí más irreversible. Pero finalmente, que todo el día en la bolsa de valores hay una empresa que le va mal un tiempo, eso no es en sí mismo terrible. La bolsa de valores es un sistema hecho para asumir caídas, hecho para asumir problemas. El daño más grande de oposición es insertar en la ronda su mejor versión, pero hay potencial de mejorar en el mundo de gobierno, no hay ninguno en el mundo de Oppo, claramente gana el primer gobierno. Muchas gracias por este gran discurso para continuar y cerrar en alto de oposición. Su primera parte. Ok, ¿qué tal? Antes de empezar, ¿se me escucha correctamente? ¿Sí? Yo te escucho bien, no sé en los demás. Sí, ¿en la sala de repente? Vamos a ver si es que puedo subir el volumen porque está, o sea, no escuchamos bien.
A ver si hablo así de repente, porque ya estoy casi gritando. Y... ¿Sí? ¿Mejor? ¿No? No se puede subir más el volumen. Hola, hola, estoy hablando casi fuerte, gritando. O sea, sí, creo que Hola, va a tener que ser solo ahí porque no, nosotros desde aquí no se puede subir más. Solo sí, trata de hablar como un poco fuerte y ya, ok, entonces voy a hablar a este tono, ¿está bien? Ok, Sí, sí. listo. Sí, ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, el problema con alta de gobierno es que saben mecanizar, pero no tienen idea de cómo funcionan los mercados financieros globales, ¿vale? ¿Cuál es el contrafact? Que las alternativas de financiamiento que propone recién en el segundo discurso, al final de su discurso tal cual, para una startup, me dice cosas como, por ejemplo, voy a despedir trabajadores, como por ejemplo, voy a ir a bancos con alto interés, otras medidas adversas. Creo que esto es un mundo irreal, porque en la comparativa las startups tienen distintos modos de financiamiento. Y dos, si es una startup unicornio, que entendemos que levanta un capital de 1.000 millones a más, entendemos que es una startup atractiva. Mecanismos suficientes actuales que funcionan con las startups pequeñas y que aún se maximizan con startups altas, como por ejemplo apoyo por incubadoras, que son literalmente fuentes de financiamiento fuerte para startups que quieren aprovechar la ganancia potencial que se tiene a largo plazo, como por ejemplo levantamiento de capital semilla. Esto lo hacen, por ejemplo, en Perú, lo hace perfectamente Happy cuando viaja a Wall Street para conversar con inversionistas. Tercer punto, acuerdos comerciales por utilidades. Esto se ve cuando una compañía grande apoya a una compañía pequeña, por ejemplo, Coca-Cola, invirtiendo dentro de startups tecnológicas a comparación de una utilidad fuerte, como por ejemplo levantamiento por simplemente préstamo. ¿Cuál es el problema con esto y por qué estas alternativas responden mucho mejor a las dudas planteadas en el debate? Tres problemas en el debate, tres preguntas a resolver. Uno, ¿dónde están mejor las empresas? Dos, ¿dónde están mejor los inversores? Y tres, el punto de la fiscalización que se plantea en gobierno. Vámonos por dónde están mejores las empresas. Comparativa. Miren, algo que no explica primer gobierno es entender que la bolsa es especulativa, ¿verdad? No hay un contrato que me diga que yo tengo que poner capital durante un tiempo determinado. Es decir, yo tengo la libertad de comprar en bolsa y mañana vender en bolsa. El capital es movible. Problemas, una startup necesita un patrimonio neto mínimamente estable. ¿Por qué? La startup entendemos que está en crecimiento. Ojo, no en estabilidad ni levantamiento como constante. Eso involucra, panel, que las líneas financieras tienen que ser completamente sólidas. ¿Cuál es el problema con la bolsa? Como la bolsa es especulativa, hoy día puedo tener un levantamiento de, por ejemplo, 800 millones y mañana puedo tener 600 millones menos porque la gente para especulando en compra y venta. ¿Se entiende? Problemas importantes. El problema es que las inversiones que hacen las startups en el mejor mundo de gobierno no llegan a ser seguras porque no tienen una fuente de financiamiento estable. Esto se ve como, por ejemplo, cuando quiero hacer proyectos de inversión de planta, cuando quiero hacer como, por ejemplo, proyectos de posicionamiento de mercado, el capital al ser inestable involucra que no pueda generar decisiones firmes sobre qué voy a hacer y qué no. Comparativa, cuando el capital se levanta por medio del financiamiento, incluso con tasas de interés del 9%, yo tengo la certeza de que voy a contar con este dinero. Cuando el capital se levanta, como por ejemplo con acuerdos por capitales semillas o incubadoras, hay contratos de plazo, ojo, que me dicen que, por ejemplo, el capital se devuelve en, qué sé yo, en 5 años. Hay contratos de plazo que me dicen que el dinero que se mete se devuelve en utilidades o en acciones como establecidas permanentemente. Punto importante. ¿Por qué importa esto de la comparativa? Porque no estamos hablando de empresas posicionadas como Coca-Cola, que no les importa como perder 1.000 millones de capital porque al fin y al cabo tienen un posicionamiento patrimonial sumamente alto. Estamos hablando de empresas que la forma de crecimiento que se hacen es a base de apalancamientos. Y ojo, y necesitan la certeza justamente para generar expansión o de crecimiento. Es un principio básico de las startups muy importante. Segundo punto, los inversionistas. Miren, acá hay algo muy gracioso. Lo que me dicen es como, ¿sabes qué? Vamos a tener mayor rendimiento como, y mayor seguridad. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen mecanismos para velarse por como su seguridad y mecanismos para velar si a una empresa le va bien o mal. Esto no es responder porque a una empresa le va a ir mal o cuáles son los mecanismos que tiene el inversionista en general. En general, los inversionistas cuando evalúan en bolsa panel tienen dos mecanismos. Uno, el análisis horizontal, que es como un análisis histórico, tipo, le fue bien acá, le fue bien en el 2020, le fue bien en el 2021, sé más o menos cómo le va a ir bien en el futuro. ¿Por qué no tienen esto? Porque las startups tienen poco tiempo en el mercado, se entiende, tienen menos de 10 años usualmente, por eso el concepto de startups, el análisis horizontal está bloqueado en estas empresas. Segundo, eso potencia aún más el riesgo y es jodido para las personas inversoras que piensen, por ejemplo, que ponen su dinero como esperando levantar algo de utilidades. Y en segundo punto, hay un tipo de análisis que se llama el análisis técnico en la bolsa que corresponde a evaluar el riesgo. ¿Por qué no puedo evaluar el riesgo? Un factor se llama beta, pues que en las startups, porque las startups tienen crecimiento exponencial, no lineal. Eso hace que la evaluación de riesgo sea mucho
más distópica. Las varianzas son grandes. Entienden, panel. No quiero hablar como mucho de finanzas avanzadas o cosas así, ¿no? Pero la idea que quiero que quede clara es que los análisis que se dan en la bolsa son tan difíciles por el crecimiento exponencial rápido que dan las startups que ni siquiera los mejores inversores pueden generar como una inversión segura. Y ahora extrapolen eso para los inversores del día a día, porque no solamente invierten grandes corporativos en bolsa, extrapolen eso para el corredor de bolsa que pone los depósitos de una familia justamente para que crezcan, extrapolen esto como por ejemplo para personas que asumen el riesgo porque estudian finanzas, economía, qué sé yo, que son como de clase media baja. El riesgo es enorme y la posibilidad de como evaluar el riesgo es mínima y se entiende. Antes de eso, voy al alta, Jorge. Sí. Asumen que porque la empresa entra en bolsa, entonces todos los inversionistas igual pueden generar contratos o, por ejemplo, convenios, básicamente desaparecerían en el mundo del gobierno, probablemente aumente porque la empresa es más confiable, porque ahora es mucho más transparente. Todos los beneficios son aparecen en el mundo del gobierno. Eso solamente si evaluamos el punto de la fiscalización y voy a ir con eso, ¿vale? Vamos allá, pero antes voy a refutar el punto del balance de poder que plantea primer gobierno. Primer gobierno me dice que también voy a tener más gente que evalúa como mayor poder de decisión. Es que ellos no entienden que las acciones que se venden en bolsas usualmente son acciones comunes, no son acciones preferentes. ¿Por qué? La empresa prefiere vender acciones que únicamente levanten capital y que no levanten votos. Las acciones que levantan votos pues, se dan como a gente muy pesada, no se van a dar a cualquier corredor de bolsa, ¿se entiende? Eso ya bloquea el punto de que generalmente no hay poder de decisión por parte del inversor común. Segundo punto, incluso si es que hubieran y una empresa estaría como what the fuck y empieza a vender como acciones preferentes que sean derecho a voto, creo que igual esto tendría que pasar mínimamente de 10%, que no creo que una empresa se como asuma vender el 10% de sus acciones o más del 30% porque ya es como un costo bien grande para su poder de decisión. ¿Se entiende? Vámonos con el punto de la fiscalización, que es el punto por el cual se quiere brindar gobierno para decirnos como, oye, pero va a haber información adecuada, oye, pero la vía va a estar bien. El problema es que ellos no entienden que incluso los altos directivos son humanos. Esto quiere decir que si bien es cierto en papeles, probablemente los estados financieros, las normas contables estén bien establecidas porque ahora cotizan en bolsa, lo sé, la forma en cómo ellos especulan puede ser lesiva, me entiendo. Los directivos quieren levantar capital, las startups cotizan en bolsa. El problema es que van a dar diálogos para vender la idea posible de que esta va a tener inversiones magníficas, crecimiento magnífico. Es decir, caes en la posibilidad de que aunque la fiscalización se dé en papeles, en la boca de los directivos, en los comunicados o en cómo quieren vender la empresa, no sea cierta. Esto se materializa como, por ejemplo, Elon Musk dice como Tesla va a tener un rendimiento de 200% y cobró a todos sus inversores, tal cual. Esto se materializa como, por ejemplo, la gente de cotiza con derivados financieros dicen, este va a tener un rendimiento de 15% y terminan quebrando, ¿se entiende? Caes en la trampa de que la fiscalización se dé en papeles, solamente tienes regulación tributaria, pero si no tienes la regulación como rigurosa de inversión que quiere brindar el primer gobierno, porque la gente puede especular con sus carados, puede decirte que el rendimiento es grande. Por esas razones, porque el inversionista está mejor en mi lado, la empresa como también está mejor en mi lado, creo que oposición se la lleva. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para continuar, tenemos a la extensionista de bajo gobierno. You're here. ¿Sí se me escucha bien? Las personas que están virtuales. Sí, escucha bien. Ok. Listo. Por favor, el equipo que está virtual, no prenda su micro para hacerme puntos de información. Si no puede, no sé, poner el emoji de la manito, o prender su cámara o ponerlo por el chat. Pero no me corten el discurso porque me molesta muchísimo. Bye, Michelle. Bueno, gracias. Entonces ahora sí voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1, va. Panel, creo que el problema de este debate hasta ahorita en altas es que se empeñan en explicar por qué estas empresas pueden ser seguras e inseguras o por qué las inversiones de las personas que hacen pueden ser seguras e inseguras. Creo que desde bajo gobierno no nos importa eso, porque los inversionistas en el momento en el que deciden meter su plata en negocios que son emergentes en lugar de negocios que son más establecidos o negocios que no son tan inseguros bajo la propia caracterización de alta oposición, es que ya consienten el riesgo respecto a estas cosas. De todos modos, les voy a explicar por qué estas inversiones no son riesgosas. Segundo, por qué el impacto
impacto en los inversionistas no nos afecta. Creo que lo que más importa en este debate, no tengo, es que esta ponderación de bajo de gobierno es importantísima. Creo que lo más importante en este debate es dónde las personas se ven menos afectadas por las actitudes o las acciones poco éticas por parte de las empresas, que se dan principalmente por la propia coerción y la propia fiscalización que existe desde oposiciones, y este va a ser el caso de bajo gobierno con el que vamos a ganar el debate. Primer punto, no tengo, es que en el debate, para empezar, hay muy poca caracterización respecto a cuáles son las posibles empresas o qué caracteriza las posibles empresas que son estas startups, estas empresas unicornios, ¿cierto? Creo que son empresas que no solo han tenido suerte porque han hecho un boom, como dice Alta, de que han tenido suerte porque como crecieron con un boom, sino creo que son empresas que particularmente como pueden centrarse en dos ejes. Uno, son de tecnología y entonces tuvieron suerte porque sus productos funcionaron bien, o sea, no tuvieron que hacer muchos testeos, sino que funcionaron bien en el corto plazo, entonces pudieron sacarlos al mercado en el corto plazo y resultaron ser exitosos también en el corto plazo, es decir, el interés de la gente funcionó. Segundo, que son empresas que no tenían muchísima competencia en su sector, en sus entornos, entonces que a pesar de que son como productos innovadores y así, no hubo competencia y por ende pudieron surgir y en poco tiempo, y en como cortos años ya valer $1.000 millones. Esto es como súper impresionante. O segundo, empresas que se dedican a la exploración y exportación de petróleo, de minerales, que no tuvieron que realizar muchas exploraciones, muchas exploraciones para encontrar la fuente de petróleo, para encontrar la mina con muchísimos como minerales. Creo que justo por eso es que están estas startups, estas empresas que en un corto plazo crecen rápidamente, ¿no? ¿Por qué esta caracterización es enormemente importante? Porque solo cuando entendemos que este tipo de cosas caracterizan estas empresas, entendemos que los estados tienen enormes incentivos en que estas empresas no se caigan, ¿cierto? Enormes incentivos en que esta minera, que aporta un montón de plata al país en el que vivo, no se caiga, en que esta empresa tecnológica que me posiciona geopolíticamente no se caiga, ¿cierto? Creo que entonces existe un montón de incentivos por parte de los gobiernos por invertir y por meter un montón de plata dentro de estas empresas. Creo que esto ya nos trae dos beneficios desde baja de gobierno. Primero, refutar completamente esta oposición respecto al riesgo que implica que la empresa caiga, porque ahora es muy volátil y el valor de las inversiones puede subir y bajar y esto afectar enormemente a las empresas. Creo que eso no es cierto, Miguel, que ya te explico que hay un estado y hay estados importantes que van a invertir plata para que estas empresas no se caigan, pero no solo los estados, no como es que estamos hablando de empresas de SpaceX, que tienen a Elon Musk, que tiene un montón de plata que probablemente va a seguir invirtiendo para que este negocio suyo tan valorado no se caiga, ¿cierto? O mineros que no solo tienen esta mina, sino que ya tienen otras minas anteriores, entonces que también tienen un platal enorme y un colchón económico enorme que también van a meter plata para que estas empresas no se caigan. Entonces creo que con eso ya refutamos enormemente a toda Alta de oposición. Segundo punto, y esto ya va directamente de cara a los inversionistas y por qué los inversionistas no nos importan. Primero ya les expliqué cómo es que es poco probable que las inversiones de estas personas se vayan a ver enormemente afectadas, justamente porque hay un montón de fuerzas, tanto de Elon Musk como de los mineros con plata, como de los estados, que van a como buscar formas de salvar estas empresas. Incluso si estas empresas no se salvan y no hay forma de repararlas con un montón de plata y las empresas caen, no te cometes que estas empresas caigan, afectan a gente importante. Entonces lo más probable es que se vayan a meter un montón de recursos para que esta caída de la empresa se haga de forma como que no le afecte tanto a las personas, justamente porque pues hay incentivos, ¿no? Del Estado para no afectarme tanto, de Elon Musk para no afectarme tanto, de empresarios importantes para no afectarme tanto. Entonces creo que se va a dar de una forma en la que tampoco los inversionistas se ven afectados, porque hay un montón de fuerzas económicas y de fuerzas políticas importantes, agentes económicos importantes que van a pues presionar para que esto se dé de una forma en la que económicamente no nos afecte tanto, ¿cierto? Pero segundo punto, creo que estos inversionistas consienten este riesgo, ¿cierto? En el momento en el que yo decidí invertir mi plata en SpaceX, que es una empresa emergente, que un cohete puede estallar y mañana la inversión se puede caer, yo consiento el riesgo respecto a que estas inversiones no caigan. Creo que la mentalidad de los inversionistas es, oye, puedo ganar un montón de plata, sí puedo perder, pero yo asumo el riesgo, yo consiento el riesgo respecto a que mi inversión no salga tan mal, ¿cierto? Creo que entonces el hecho que yo decidí invertir en mi plata en un negocio emergente, en lugar de en una empresa que ya está posicionada en el mercado, de una empresa que satisface necesidades básicas de las personas, pues es un riesgo que tengo que estar dispuesto a asumir. Pero segundo, probablemente no tenga que asumirlo por los mecanismos que ya expliqué anteriormente. ¿Qué es lo beneficioso entonces y por qué ganamos desde baja de gobierno este debate? No tengo es que hay una ponderación acá respecto a dónde las personas están mejor, respecto a dónde las personas reciben, uno, mejores beneficios por parte del Estado, segundo, mejores beneficios por parte de las empresas y pues como tercero, como ven menos afectaciones respecto a las actividades que realizan estas empresas, que son como de probablemente tengan que extraer recursos, explotaciones mineras que entendamos son cosas que contaminan mucho o que afectan como éticamente a determinadas comunidades. Porque esto ocurre exclusivamente desde nuestro lado. Noten que como cuando cotizo en bolsa,
el valor de mi empresa se va a ver afectado por la percepción social que haya respecto a mi empresa, ¿cierto? Respecto a que si no contamino tanto, pues mis acciones van a ver más porque la percepción social de mi empresa va a ser mejor. Si realizo proyectos sociales, el valor de mi empresa va a aumentar porque estos proyectos sociales hacen que mi empresa sea mejor valorada socialmente, ¿cierto? Creo que entonces desde nuestro lado hay incentivos a que esto ocurra. ¿Por qué esto es exclusivo del gobierno y esto no ocurre en oposiciones? ¿Por qué estas empresas noten que son mineras, noten que son empresas tecnológicas como multimillonarias, no o como que trabajan con el espacio? Es decir, son empresas que no dependen de la percepción social porque no le venden sus productos directamente a la empresa, ¿no? Las mineras no se caen porque la gente dice como, ay, me contaminan, ¿no? O Repsol no se cae porque la gente dice, ay, contaminaron el mar, justamente porque son empresas petroleras que no le venden directamente a las personas, sino le venden a otros agentes que dependen directamente de ellos, ¿cierto? ¿Por qué creo que esto es enormemente positivo para gobiernos? Porque desde nuestro lado existe una coerción única respecto a que ahora las empresas sí tienen que cuidar al medio ambiente, porque quizás antes no tenían que cuidarlo porque no dependían de que una comunidad les reclame, porque no le vendían a esa comunidad. Pero ahora sí, porque esa comunidad reclame, implica que mis inversiones bajan, implica que mi valor en la bolsa baja, implica que yo como empresa me veo afectada. No tan afectada para que se caiga, porque hay otros agentes económicos que me van a soportar, pero sí suficientemente afectada como para que mis acciones valgan menos y yo gane muchísimo menos. Creo que como agente que busca lucrar, como caracterizamos en todos los debates de las empresas, esto es algo que me interesa enormemente y por ende esta fuerza coercitiva está más que garantizada en este debate. Pero último punto, noten cómo es que la plata que mete el gobierno a estas empresas desde posiciones es mucho más grande de su lado. ¿Por qué? Porque no hay otro inversionista, no hay nadie más que meta plata en esta empresa para que la empresa no se caiga. Creo que entonces generar que haya más fuentes de financiamiento para estas empresas es enormemente importante, ¿cierto? Que el gobierno tenga no solo más capacidad de tener proyectos sociales, porque ahora él no es el único que invierte proyectos sociales, sino que ahora hay más empresas con un montón de plata que tienen intereses en invertir en proyectos sociales para mejorar su reputación y que entonces tener más inversionistas y que su valor en la bolsa valga más. Y ya es positivo, pero además es más positivo que las obligaciones que tienen las empresas, por ejemplo, de invertir en las minas, no solo sean ahora obligaciones de las empresas, sino que también sean obligaciones por parte de los inversionistas. Creo que desde mi lado, en los estados entonces ahora como no tienen que invertir tanta plata en las minas, pueden invertir más plata en proyectos sociales, orgullosísima de proponer. Muchas gracias por este gran discurso. Para continuar, ya vamos a la extensionista de oposición. A tu primera palabra, Michelle. Estoy poniendo mi timer, Olis. Te escucho bien. Perdón. Ok, ¿se me escucha bien? ¿Sam? Sí. Sí, ok, ya. Empiezo en 3, 2, 1, ya. En comparación a mi alta, vamos a debatir en la realidad. Notemos que lo más razonable que pasa es que si este tipo de empresas tengan como millones de ingresos, significa que han tenido el funding necesario hasta ahora para poder como financiar sus operaciones o financiar su crecimiento hasta el status quo. Primero vamos a hacer una caracterización importante, como el funding que se hace ahora a ese tipo de empresas sí es como suficiente y es más sostenible que el funding dentro de una cotización dentro de una bolsa. Primero, porque el tipo de inversionistas que invierten en las startups, en las unicorns, son porque tienen una pasión por el sector, ¿verdad? Ningún inversionista promedio va a poder o va a querer asumir este tipo de startups. ¿Qué significa que haya cierta especialización de inversionistas? Es que hay más fidelidad en la inversión, ¿verdad? Notemos que como estos inversionistas no solo como les gusta este tipo de sectores como la tecnología, la innovación, el potential growth, sino que también están más dispuestos a asumir el costo de que estas empresas entren en pérdidas por largos periodos de tiempo. ¿Por qué es razonable que estas empresas entren en este tipo de periodos de pérdidas por 2 años o 3 años hasta que se van a recuperar? Porque estas empresas son bastante de nicho, como lo dijo la alta de gobierno. Eso significa que tienen operaciones
bastante raras o exactas, como mandar un cohete al espacio, como literalmente investigar el Océano Pacífico para hacer una carretera por ahí, o para también invertir en un tipo de tecnología extremadamente rara para poder como avanzar en el avance científico. Notemos cómo es muchísimo más seguro el funding para estas empresas que tienen trabajadores y este tipo de cosas cuando el inversionista quiere quedarse ahí. Notemos que estos inversionistas no solo buscan rentabilidad, sino que que la empresa en la que están invirtiendo mejore. En la comparativa, desde que le pregunté el POI a alta de gobierno, los inversionistas en el stock market de London, de New York, lo que hacen es buscar intrínsecamente rentabilidad. Eso significa que si esta empresa no es rentable, como ya te hemos explicado que posiblemente no lo sea durante periodos de tiempo, hace que ya no quiera invertir en esta empresa, que venda todas sus acciones de esas empresas y compre en una empresa muchísimo más segura para no como perjudicar su portafolio. A los inversionistas del lado del mundo de alta de gobierno y de baja de gobierno les importa más la rentabilidad de su portafolio, que notablemente pueda ser afectada por este tipo de empresas. Pero punto número 2, para refutar intrínsecamente el caso de gobierno. Notemos cómo las startups unicorns, que están en pérdida por muchos años y por muchos periodos, unos 2, 3 años, lo que hacen es maquillar sus estados para sobrevivir. ¿Qué significa esto? Que no mienten en sus estados, sino que ponen posibles proyecciones. ¿Qué significa esto? Que hacen esto literalmente para sobrevivir, porque saben que tienen que ir por 2 años de pérdidas para luego tener un año de ganancia exponencial. Notemos cómo esto es legitimado en el mercado de las startups y los inversionistas saben de esto, porque saben que para entrar al mercado la narrativa que se tiene es: tengo fe, sé que esta empresa debe mejorar. Sin embargo, en el mercado de las acciones, que es el mundo de gobierno, las empresas que hacen eso son notablemente castigadas, es decir, les ponen multas. Si tú no eres rentable, te sacan de la bolsa, y eso es extremadamente negativo porque ahora limitas el funding que tienen ese tipo de startups que contratan muchas personas, que literalmente lo hizo un innovador de Perú que ahora se fue a Silicon Valley para hacer ese tipo de inversiones. Pero punto número 2, notemos que cuando estas empresas cotizan en bolsa, ahora lo que hacen es absorber los riesgos del mercado, ¿verdad? Las crisis financieras tienen que internalizar todo en sus estados financieros y hacer proyecciones muchísimo más chiquitas, porque no saben que si en 2 años la tecnología para ir a Marte se mira a la verga y que ahora queremos ir a, no sé, a la Luna, ese tipo de cosas. Notemos cómo esto hace que los costos se aumenten en la comparativa para esas pequeñas empresas unicorns que pueden tener 1.000 millones de soles en su empresa, pero literalmente compiten con empresas más grandes como Southern Copper, como empresas mineras extremadamente grandes, como Coca-Cola, como ese tipo de cosas. Notemos cómo en la comparativa las empresas están mucho peor en el mundo de gobierno. Pero punto número 4, sobre la regulación para refutar directamente a alta de gobierno. 1, es independiente, la regulación es independiente si cotizas en el mercado de acciones, pero importante, el caso de alta de gobierno depende de que todas las acciones que emiten ese tipo de empresas sean acciones preferentes, es decir, que les den derecho a voto y a regulación a los inversionistas para tener que regularlos. Notemos cómo lo más razonable es que ese tipo de startups no emite acciones preferentes porque quieren tener el derecho a decisión frente a sus operaciones, porque ellos saben que tienen que asumir riesgos bastante grandes, como hacer operaciones gigantes, como construir nuevos cohetes, ese tipo de cosas. Notemos cómo lo más legítimo de este debate es que el propio inversionista de este startup, como Unicorn, como Elon Musk, tenga la potestad para poder decidir sobre su empresa que literalmente él fundó desde like from scratch, ¿verdad? Ya, pero punto número 3. Ahora, el caso principal de alta de gobierno es que tener más inversionistas es bueno porque eso hace que se diversifique no sé qué cosas y pues ya. Notemos cómo este tipo de inversionistas lo que buscan es rentabilidad, ¿verdad? Si a la empresa le va mal, eso significa que venden todas sus acciones y les vale literalmente verga regular, sino que prefieren priorizar su portafolio, que son sus ganancias personales, porque esos inversionistas buscan ganar, por eso cotizan en bolsa. Pero frente a esto, ¿qué significa? Que ahora los inversionistas se van y eso ya no es segura, las empresas, este tipo de empresas por un largo de tiempo, lo más razonable que pasa es que se queden sin funding por un largo periodo de tiempo. Eso significa que aparte de las pérdidas por el corto negocio, van a tener que asumir más pérdidas más grandes. Ahora, punto importante, acá, notemos cómo todo gobierno se ha dicho que la regulación es como súper necesaria y ese tipo de cosas. Notemos cómo a los inversionistas, a los hedge funds, a este tipo de empresas grandes que invierten en el stock market, literalmente les vale verga el tipo de cómo le va a la empresa, porque lo que hacen es que si una empresa le va mal, literalmente lo venden. No van a decirle a Netflix, oye, ¿por qué tu cohete no ha despegado? Ese tipo de cosas, ¿por qué esta carretera se ve súper rara? Sino lo que hace es literalmente desligarse del riesgo que implica tener esta empresa, porque
porque los hedge funds, los inversionistas, los crowdfunding, lo que hacen es literalmente tienen que responder a sus clientes y en la comparativa literalmente priorizan a sus clientes a tener que como asumir el costo de fiscalizar esas empresas y ese tipo de cosas. Notemos cómo la fiscalización literalmente no se da en su mundo, inclusive como lo más razonable es que estas empresas tengan un costo normal. No haber esta regulación que se necesita, esto es extremadamente negativo en el debate, no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, ya. Ahora, para baja de gobierno, uno, los estados no compran la bolsa, los estados para financiar lo que hacen es dar concesiones o gasto corriente de inversión pública. Notemos cómo este argumento está literalmente fuera de debate, porque los estados no necesitan del stock market para poder, como que invertir en esas empresas. Notemos cómo los estados tienen más prioridades, y si ven si un estado como Perú o Estados Unidos invierten en Elon Musk, la gente se va a quejar, esto literalmente no es razonable. Pero punto número 2, que los inversionistas consientan el riesgo no significa que lo quieran aguantar, ¿verdad? Porque los inversionistas cuando ven riesgo grande o pérdidas grandes de una empresa, que una empresa tiene un P&E muy feo, lo que hacen es vender estas acciones y ir a opciones más seguras. Notemos como la seguridad y bienestar de este tipo de empresas solo se da en el mundo de la baja de oposición. La exención es por análisis y por todos los motivos, oposición. Muchas gracias por ese gran discurso. Para terminar el debate en gobiernos, llamamos a Látigo. Tu primera palabra, iniciativa. A ver. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Sí. Ya. Comienzo en 3, 2, 1. Primero voy a explicar por qué es que ganamos ambas oposiciones, luego voy a explicar por qué es que extendemos a nuestra Cámara Alta, ¿no? Creo que el problema que sucede en ambas oposiciones es que, uno, creo que cuando Mafi trae la explicación sobre los estados y cómo es que funcionan, cuando esas empresas startups son probablemente súper importantes para los estados, creo que Mafi explica porque existen fuertes incentivos de ellos para mantenerlos y que no caigan, ¿no? Probablemente si es que aún así tengan 2 o 3 años, ¿no? Que es lo que intenta decir baja de oposición sobre que pueden tener procesos malos y probablemente no puedan como subsistir y es mejor que no entren a la bolsa. Creo que uno, ya existe la contención de que los estados inviertan fuertes cantidades de dinero en ellos para que no caigan porque son altamente relevantes dentro de la economía de los países, de estos países. Por lo tanto, creo que uno, lo que termina sucediendo es que los países pierden capacidad de poder invertir en otro tipo de proyectos, ¿no? Cuando las empresas tan grandes requieren tantas inversiones para que sigan subsistiendo y sigan dándole réditos a los gobiernos, creo que por lo tanto no tengo capacidad de dar otros proyectos sociales o ayudar a las personas, ¿no? La problemática de esto es que las empresas que están dentro de estos también generan daños a la población, ¿no? Uno, probablemente terminan contaminando, ¿no? O terminan generando que proyectan, no tienen proyectos de responsabilidad social, o probablemente no pagan tributos o dan juicios para que los pagos de los tributos sean reducidos o se terminen alargando para que no los hagan, ¿no? El problema es que desde oposiciones no existe fuerza coercitiva de los gobiernos, no existe fuerza coercitiva de algunos de los entes para que se eviten estas cosas, ¿no? Porque el gobierno tiene poca fuerza coercitiva porque uno, son importantes para los gobiernos, estas empresas son altamente importantes, por lo tanto, uno, que les intenten cobrar ciertas cosas o darles sanciones es contraproducente para sus estados, y por lo tanto las medidas que puedan tomar en contra de ellos son reducidas, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? O sea, probablemente las personas que sí quieran sancionar a las empresas son las personas de a pie, ¿no? El problemático es que esas personas de la sociedad que sí terminan siendo afectadas por todas las cosas malas que hacen las empresas, no tienen capacidad coercitiva sobre las empresas, porque al final estas solo le venden a personas que tienen grandes capacidades económicas o otras empresas que también les sirven de las capacidades de las cosas que venden estas empresas unicornios, ¿no? O sea, probablemente, o también, ¿no? Estas empresas tienen muchas cantidades de dinero, o sea que otros procesos, cuando quieren alargar el pago de los tributos, probablemente tenga mucha cantidad de abogados para evitar que esos procesos sean muchísimo más largos o las cantidades que debería haber pagado sean muchísimo más reducidas, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esos sentidos, las capacidades coercitivas sobre estas empresas son menores. Cuando estas empresas entran al mercado de la bolsa, lo que termina sucediendo es que cuando ya estoy dependiendo de la volatilidad del mercado, lo que termina sucediendo es que ahora las personas que terminan siendo afectadas ya tienen incentivos para poner fuerzas coercitivas, ¿no? Porque probablemente
literalmente si es que la empresa va mal o no tiene buenos proyectos o evitan contaminar menos o que probablemente generen peores relaciones o no pagan los tributos o que no generan proyectos de responsabilidad social o afectan a las comunidades a las cuales se encuentran rodeadas esas empresas. Por lo tanto, entonces, cuando si el público termina siendo afectado por esto y por lo tanto las acciones tienen capacidad de caer en la bolsa, por lo tanto estas empresas ahora sí existen los medios suficientes coercitivos para que terminen generando y eviten estos daños a la población, ¿no? O sea, que al final son lo más importante, ¿no? Creo que Mafia explicaba esto, ¿no? Los inversionistas no son lo más importante del debate. Uno, porque no dependen tanto de que si existe la rentabilidad o no. Creo que los inversionistas basta con que tengan la capacidad de, uno, ya cuando asumen e invierten en las empresas, lo que terminan es que ya están asumiendo pérdidas, ¿no? Cuando los inversionistas tienen conocimiento de eso, y es que algo que Posiciones dice, ¿no? O sea, cuando Posición dice que estos inversionistas tienen conocimiento sobre la bolsa, etcétera, creo que cuando ya tienen suficiente conocimiento de esto, porque asumen riesgos, ¿no? Cuando los riesgos ya existen, creo que la capacidad de que si es que pueden terminar afectados los inversionistas o no, no es tan relevante porque ya está con su consentimiento de que puedan perder dinero. Creo que los más importantes son las personas que, uno, no tienen fuerza coercitiva, que son los más afectados dentro del debate, porque no tienen capacidad de hacerles contrapesos a las empresas que los terminen afectando. Antes creo que hay un punto, baja. Alta. Ok, entonces, alta, ¿sí? Ya. Lo que dices es totalmente falso. Los estados no se relacionan con las empresas que cotizan en bolsa porque los estados regulan la bolsa. Por eso es que invierten en incubadoras. Lo que dices es de bastante problema informado. No entiendo por qué no No, lo no, no, sabes. a ver, es que lo que sucede es que igual empresas como súper fuertes tienen incentivos de los estados para que no caigan. O sea, si literalmente son empresas de $1.000 millones, cuando las actividades que hacen literalmente SpaceX trabaja con la NASA, probablemente el estado tenga incentivos para que la empresa no se caiga y literalmente sigan manteniéndose a flote. Creo que por lo tanto en ese sentido sí tienen incentivos para mantenerlas que no se caigan. Creo que no es que no tengan incentivos para hacerlo, ¿no? Entonces creo que está suficientemente probado, ¿no? Ahora, creo que es súper importante explicar esto, ¿no? Y creo que ahora vamos a terminar de explicar cómo es que terminamos de ganar, ¿no? Cuando lo que sucede es que los estados tienen capacidad de sostenerlos, creo que ganamos, ¿cómo es que ganamos a alta posición, ¿no? Creo que el caso de alta posición es que probablemente la bolsa es como totalmente relativa, por donde hay poca certeza. Creo que eso se termina mitigando con el punto de que los accionistas saben cómo funcionan, son accionistas como altamente capacitados para hacerlo, creo que están asumiendo pérdidas independientemente de las rentabilidades. Creo que, y es más, ¿verdad? Y baja de posición explica esto. Si baja de posición dice que las personas que invierten en estos empresas unicornios son personas que tienen estos hobbies o aficiones de esas empresas como súper nuevas, probablemente también conozcan el mercado de que son altamente volátiles o probablemente son empresas pequeñas que están iniciando o en entornos en los cuales no son tan conocidos. Creo, por lo tanto, creo que se asume que la poca certeza de que vayan a haber ganancias o que las pérdidas que puedan asumir son mucho más grandes. Creo que, por lo tanto, también son asumibles. Creo que los inversores iguales también no terminan haciendo ese problemático, ¿no? Creo que, por lo tanto, en ese sentido sí metíamos sus puntos de ambas posiciones, ¿no? Pero ahora, punto número dos, creo que el punto cuando las empresas tienen capacidades de empeorar las decisiones que pueden tener o si esto genera daños a cómo es que pueden existir o no poca financiación. Creo que lo que termina sucediendo es que cuando las personas, uno, no es que dejen de existir los inversionistas, van a seguir existiendo, la cosa es que las pérdidas están asumidas, ¿no? Pero segundo, es que los estados sí inviertan en las empresas. Creo que por lo tanto eso que terminamos mitigando como en ambos opiniones creo que es suficientemente respondido desde el caso de Mafia, ¿no? Ahora, ¿por qué que si generamos extensión a nuestra cámara alta, ¿no? El caso de la cámara alta es que probablemente como existe mayor seguridad, por lo tanto existen mejores inversiones, y eso termina generando de que las empresas terminen teniendo incentivos para entrar, por lo tanto existen mejores regulaciones, ¿no? La extensión que tenemos desde baja de gobierno es que, uno, no dependemos de que existan o no estas mejores inversiones o la mayor seguridad para que los inversionistas entren, porque los inversionistas no dependen de esto, ¿no? O sea, dependen de que tengan conocimiento sobre esto. Creo que ya es el concepto de que probablemente las personas que inviertan en esto tienen como conocimientos, son como súper frikis de invertir en estas empresas como SpaceX o cosas como empresas mucho más raras que son startups unicornios. Creo, por lo tanto, creo que la diferenciación de que si son más seguras o no, los inversiones van a seguir entrando en esto. Creo que la explicación más importante solo se entiende cuando más explique cuáles son los incentivos de los inversionistas y cómo funciona cuando pierden dinero en las empresas, mucho más allá de que existen rentabilidades o no, porque literalmente entran como el gambling de la bolsa, porque están sujetos a todo esto. Creo que solo es baja del gobierno explicamos por qué las personas, y son los más importantes, que son las personas que no tienen mecanismos para poder contrapesos contra los estados que no terminan regulando suficientemente a las personas que le generan daños directos, porque hablamos de baja de gobierno. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para cerrar esta última ronda de round robin, ya vamos a látigo de oposición. A tu primera palabra, here.
Ole, ¿me escuchan? Sí, bien. Ok, voy a poner mi timer. Y empiezo en 3, 2, 1, va. Panel, hay algo que no se entiende en los gobiernos y es por qué bolsa significa inmediatamente un lugar súper seguro y bueno para esta empresa. Creo que si una empresa no tiene como un buen rendimiento económico, igual en la bolsa no le va a ir muy bien. No entiendo tampoco por qué la bolsa es el súper respaldo para las personas de a pie, como nos dice la baja de gobierno. No entiendo por qué la gente constantemente está como viendo qué está pasando en la bolsa y dependiendo de eso va a reclamarle a una empresa o no. Creo que si una empresa comete actos malos contra una comunidad, independientemente de que esté en bolsa, si está como vulnerando a estas personas, los estados aún tienen la facultad de ponerles sanciones y de proteger a estas personas. Creo que igual la gente puede hacer revueltas, afectar la propiedad de la empresa, creo que igual la gente puede hacer como boicot y dejar de comprarles y entonces como afectar sus ventas y de esta manera como castigar a estas empresas. Creo que nunca hay una explicación de por qué se necesita la bolsa para esto, ¿no? Pero a ver, creo que tampoco entiendo por qué si la caracterización es que son empresas tecnológicas, innovadoras, luego me empiezan a hablar como de mineras o empresas así como súper contaminantes. Creo que por el mismo contexto que en baja de gobierno explican de qué tipo de empresas son estas, es muy probable que tengan más bien como productos tecnológicos que no generan como daños tan grandes a la sociedad. Pero creo que en lo que sí estamos muy de acuerdo es que probablemente sean productos que se han vuelto súper importantes y que haya mucha gente que los consume, que se hayan vuelto como una buena parte de la economía. Eso quiere decir que nos importa que estas empresas unicornios sigan marchando, sigan siendo rentables, porque lo que hacen es darle un buen producto a las personas, probablemente le dan una solución muy eficiente para que puedan desarrollar sus vidas, y tercero, creo que también porque están generando una buena cantidad de empleo, ¿no? Creo que entonces Amy les explica justamente por qué estas empresas tienen mayor posibilidad de seguir adelante y de obtener un financiamiento mucho más certero desde nuestro lado de la casa. ¿Por qué? Porque esta fiscalización que nos piden en ambos gobiernos, creo que sobre todo en la alta de gobierno, lo que hace es justamente exponer las cifras más transparentes de estas empresas, lo cual limita muchas veces el financiamiento que pueden tener, porque lo que sucede cuando se ve que no son tan rentables sí, como no tan buenas, lo que hace es que la gente simplemente venda las acciones de estas empresas que valgan muy poco y que entonces dejen de tener financiamiento para poder seguir adelante. En nuestro mundo, a pesar de que como este maquillamiento de cifras o de cómo van las operaciones de la empresa no sea como lo mejor del mundo, creo que lo que hace es que justamente puedan obtener ese financiamiento. Y ahora, no es que o sea, engañen por completo a los inversionistas porque tampoco es que sean tontos y vean que si una empresa está como en la shit, igual se metan ahí, sino que hacen cosas como, por ejemplo, decirle, tengo prometido el financiamiento de estas dos empresas o de estos dos grandes inversionistas y con esto va a ser como plausible este proyecto que estoy haciendo para crecer. Y la mentira ahí es que todavía no lo tienen seguro, sino que lo están negociando. Pero creo que cuando tienen que transparentar absolutamente todo para poder estar en la bolsa, que es algo como súper fiscalizado en cuanto a cifras y este tipo de cosas de las empresas, entonces no pueden hacer esto, entonces es poco probable que haya otros inversionistas que quieran entrar ahí porque no pueden como hacer estas pequeñas mentiras blancas para poder invertir en nuevos proyectos que les van a hacer crecer y van a hacer que esas empresas puedan seguir funcionando y que sean sostenibles en largo plazo, ¿no? Creo que ya les explicaba que esto afecta negativamente a las personas que consumen justamente los productos de estas empresas. Muchas veces estas empresas también están ligadas con otras, por ejemplo, les dan soluciones tecnológicas a otras empresas más pequeñas que dependen de ellas, entonces por eso es súper importante que sigan marchando. Creo que la fiscalización hace mucho más difícil que esto sea así antes de seguir punto alta. Una empresa que está mentir activamente sus secretos para poder sobrevivir, no creo que sea mejor que dependa de la mágica olla de oro, de dinero, que no sabemos de dónde viene el mundo loco. Es mejor que fiscalice si tiene comprada por otra empresa, mejor esa transparencia, que sea el que luego se caiga. Ya, es que no es que se vaya a caer de la nada. Creo que justamente lo que necesitan es engañar un poco para poder tener los fondos para hacer una inversión que luego va a hacer que crezcan.
en tu mundo esto simplemente no es posible, entonces esta posibilidad de crecimiento no se da. Y ahora, creo que si la empresa está muy mal en ninguno de los dos mundos va a conseguir financiamiento, y además tampoco es como que en el lado de gobierno el financiamiento esté súper seguro, porque de nuevo, el hecho de que una empresa está en la bolsa no significa que todo el mundo va a querer comprar las acciones de esta empresa. Entonces, justamente, si no la ven tan rentable, en tu mundo es imposible que mientan un poco para que puedan volverse más rentables y para que puedan seguir invirtiendo en proyectos que los van a ser rentables más a futuro. En mi mundo, por lo menos, tienen esta posibilidad. Ya. Ok, ahora, para terminar de responder a la baja de gobierno sobre esto de los estados, yo no entiendo por qué los estados pueden invertir en empresas. Creo que esto es algo que no sucede. O sea, si los estados le emitieran dinero a las empresas directamente, probablemente había muchos problemas como de corrupción y cosas así. Creo que si subsidian, en todo caso, cosas, deben ser cosas como de muy primera necesidad. Creo que no estamos hablando de este tipo de empresas, sino de startups que tienen como soluciones innovadoras tecnológicas, ¿no? Pero even if, tampoco me explican por qué esto es algo exclusivo de que las empresas estén cotizando en bolsa, así que creo que igual podría suceder en mi mundo y ya está, ¿no? Si son tan importantes, en cualquier lado como el Estado va a buscar que estas empresas sigan adelante. Ahora, respondiendo de manera más directa a la alta de gobierno, sobre primero esto que nos decían como las decisiones que toman las empresas y por qué quieren que se expongan a otras, o sea, que no simplemente como el CEO de la empresa toma las decisiones. Ok, primero, Amy ya te explicaba que hay tipos de acciones y que hay acciones que permiten como que los inversionistas tengan un puesto en la mesa directiva y puedan tomar decisiones frente a la empresa. Entonces, no es tan probable que muchas empresas decidan vender este tipo de acción donde dan pie a que otros tomen decisiones dentro de su empresa. Por lo tanto, el impacto de gobierno es súper reducido en ese sentido, pero incluso si es que sí son este tipo de acciones todas, creo que es mucho mejor que la empresa tenga una visión integral propia, que sepa dónde dirigir la empresa y que no solamente se guíe por inversionistas que lo único que quieren es rentabilidad, sin ver como los side effects que pueden tener metiendo como su cuchara dentro de las decisiones de esta empresa, ¿no? Ahora, creo que ya sobre el tema de la regulación, creo que ya lo respondí. Creo que explicamos por qué es mucho más probable que estas empresas sean sostenibles en mi mundo y cómo de esa manera no afectamos a las personas de pie que consumen y que consiguen empleos especializados y oportunidades únicas gracias a estas empresas, y por eso orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Le agradezco a todos la ronda. Nada más antes de que salgan, ¿me pueden repetir el nombre de la persona que pasó del látigo de oposición, please? Soy Casero. Gracias. Listo. Ahora sí. Adiós. Cierra la ronda. Sam, lo que pasa es que estábamos diciendo por el grupo de EAS para ver el tema de si cerramos la ronda o no, por el tema del tiempo. Pues sí, sí, ¿no?